nos permitas estar aquí, Señor, porque nos cuidas, porque nos demuestras tu amor cada día. Te pido, Padre, que hoy nos des palabras, Señor, que podamos entender tu escritura, Señor, que nos abras el entendimiento, que uses al hermano que vaya a dar el estudio, Señor, y podamos seguir la dirección que tú nos mandas. Te pido que cambie los corazones de cada miembro de esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Hermanos, hermanos, vamos a alabar a Dios. Mil razones, mano.
Hermanos, es tiempo de que voltee a su lado derecho y a su lado izquierdo y salude al hermano que se encuentra. ¿Ya? No, voy a decir esto y luego ya vengo. ¿Ya? Vamos a darle el tiempo al hermano que nos va a dar el estudio. Pueden sentarse. Vamos a orar para iniciar el estudio y bueno, antes de orar, abra su Biblia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. ¿Ya lo tiene ahí? Libro de los Hechos. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, te alabamos y te damos la honra y la gloria, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios vivo, eres el único Dios que merece toda la honra, la gloria, la adoración. Reconocemos, Señor, que eres excelso, que eres sobre todo nombre. Y Padre, pues estamos aquí con el propósito de alabarte, glorificarte y también de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, que Padre podamos entender tu palabra, que podamos ponerla por obra y sobre todo, Señor, reconociendo que tiene toda la autoridad. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando y esta va a ser la tercera razón, ¿sí? Por ahí. Vimos, bueno, hace varios estudios, todos quedamos en el hecho de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y todos quedamos en el entendido de que como creo que es la palabra de Dios, debo ajustar mi vida a lo que dice la Biblia. Y eso quedó en el entendido. No hay entredicho. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo crea, usted no lo crea, la Biblia es. La Biblia no cambia porque alguien lo dude, ¿sí? Y vimos que en la Biblia definitivamente que Jesús, Dios mismo, se hizo un pueblo para alumbrar a la humanidad que está viviendo sin Cristo, y esta es la iglesia es el pueblo de Dios. Y la iglesia de Jesucristo en la tierra, que tiene así como título general estos estudios, y vimos algunas razones por las cuales debemos ser la iglesia de Cristo. Y el verbo ser me refiero al verbo de estar haciendo lo que Dios, y el desafío precisamente era ese, que seamos la iglesia de Cristo, no solo de nombre, no solo de, ¿cómo se dice? No solo de membrete, se ve muy salvaje eso. No solo por el hecho de que somos, sino de ser, de estar siendo, de estar dándole vida, pues. Porque no es lo mismo alguien que está dormido, no es igual que alguien está dormido, está vivo, pero está dormido, pero está vivo. Sigfredo es Sigfredo, pero no deja de ser Sigfredo porque está dormido, pero es más Sigfredo cuando está despierto. ¿Sí me di a entender o hice más bolas la cosa? Bien, vimos, les decía que hay 10 razones y vimos ya 2. La primera, dale Nani, la primera razón sí es que Jesús es digno de que nos rindamos de manera absoluta. Vimos algunos pasajes que Jesús mismo estableció quiénes pueden ser sus discípulos, y Jesús mismo dijo quiénes no pueden ser sus discípulos, porque él explicó quiénes no. Y vimos algunos pasajes de qué clase de discípulos quiere Jesús, qué tipo de entrega demanda Jesús de los que dicen ser sus discípulos. Y él mismo dice quiénes no pueden ser, y dice que el que no es capaz de dar su vida, el que no es capaz de dar sus posesiones, el que no es capaz de ponerlo en el único lugar, el que no es capaz de renunciar a cualquier tipo de relación, no puede ser su discípulo. Entonces, una de las razones por las que debemos ser la iglesia de Dios es que Él se merece un rendimiento o rendición absoluta y total. Segunda razón, que fue el viernes pasado, es que Jesús está trabajando para el avance de su reino. Si usted ha leído el libro de los Hechos, bueno, si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, Jesús, el Espíritu Santo ha estado trabajando, y usted vea a nuestros días y Jesús sigue trabajando. Y vimos algunos pasajes en Hechos de que aun cuando Jesús asciende al cielo y Él da la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Jesús mismo, Dios mismo sigue trabajando. ¿Usted cree que todavía hoy Jesús sigue trabajando? Dale, Nani. Él está haciendo lo mismo hoy. Jesús no se ha cansado. Jesús, aunque se fue al cielo,
no nos dejó solos, porque Él mismo, ahora en la persona del Espíritu Santo, mora en el creyente y es el que ha seguido haciendo la obra. La seguirá haciendo hasta cuando regrese Jesús por su iglesia. Dale. Jesús todavía está avanzando su reino en la ciudad. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Cree que Jesús está haciendo algo en la ciudad de La Paz? A pesar de lo que está pasando, Jesús sigue trabajando. No por el hecho de todas esas ejecuciones quiere decir que Jesús ya se fue corriendo y le dio miedo. No. Es muestra de que las tinieblas siguen haciendo su trabajo. Y el pueblo de Dios, Dios mismo sigue trabajando en su pueblo para que su pueblo alumbre allá afuera con la luz de Jesús. Jesús está avanzando su reino, no solo aquí en La Paz, hasta los confines de la tierra. Si usted puede ver las noticias o puede meterse o leer sobre la obra mundial o la obra evangelística mundial o la obra del evangelio global, y puede ver cómo en otros países Jesús sigue trabajando. Él no se fue al cielo y nos dejó todo así, que ahí usted a ver cómo le hace. No, Él sigue trabajando. Jesús está dirigiendo todo. Él sigue haciendo toda la obra. Nosotros somos sus colaboradores. Dale. Bien, Dios sabe la mejor manera de avanzar su reino. Dios tiene la mejor estrategia. Él tiene la mejor manera de que su reino se establezca en la tierra. Ustedes y yo únicamente colaboramos con Él. Nos unimos a sus planes, a sus propósitos, para nosotros ser instrumentos para que Él establezca su reino. Por lo tanto, debemos ir a Él y confiar en Él. Nada puede ser con nuestro esfuerzo. Si usted tiene alguna idea de cómo alcanzar a los perdidos para Cristo, y usted se le ocurrió por sus capacidades y usted usa sus técnicas, seguramente no va a alcanzar a nadie, porque es Dios el que dice cómo, cuándo y dónde. Dale. Bien, vamos a ver hoy la tercera razón. ¿Sí? Gracias. Nada más, la tercera razón es que Jesús nos ha vestido de su poder. O sea, no solo el hecho de que Jesús merece todo el rendimiento. Sí, es así, soy así como de banco, ¿verdad? No solo el hecho de que Jesús merece que le rindamos todo nuestro ser, todo lo que tenemos de manera absoluta. No, esa es una razón. La segunda es que Jesús sigue haciendo la obra todavía. No nos dejó solos. Él sigue trabajando. Y la tercera razón de las 10 es que Jesús nos ha vestido de su poder. Y bien, vamos a ir ahí, tenga ahí en Hechos, hermanos, porque definitivamente que como iglesia tenemos que darle nuestra vida a Jesús sin, ¿cómo se dice? Sin reservas, ¿sí? Dársela así como un cheque en blanco, que Él ponga la cantidad que sea, que Él ponga el costo, que Él ponga lo que necesita. Nosotros, Señor, aquí está mi vida, te la doy, tú pon ahí lo que ocupes de mí, yo estoy dispuesto a dártelo, ¿sí? Para poder, porque Jesús estableció que su iglesia sea la que haga la obra, y una razón por la que debemos ser iglesia de Dios, que Jesús nos ha vestido a cada uno de nosotros con su poder. Vayamos a Hechos 1. Hechos 1, versículo 8. ¿Alguien lo quiere leer fuerte, por favor? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua? Hechos 1, 8. Bien, ahí está en la pantalla. Sí, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús dijo: recibiréis poder. Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes van, si nos vamos rápido a Lucas 24, acuérdense que Lucas y Hechos fue escrito por el mismo escritor. Nos vamos a Lucas 24, dice el pasaje. ¿Alguien lo lee, por favor? Está en la pantalla, fuerte, que se oiga de aquí hasta atrás. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien, entonces, ahí en Lucas les dice: esperen aquí en Jerusalén hasta que hayan sido revestidos con poder de lo alto. Y eso de hasta que sean revestidos de poder de lo alto es una palabra bien grande, ¿sí? ¿Qué significa esto de ser revestidos? ¿Sí? Significa literalmente vestidos, o sea, como con una ropa o una prenda sobre nosotros. Doblemente vestidos, dice Inocencio. Esta palabra de que Jesús les dijo: espérense hasta que sean revestidos de lo alto,
sea, Jesús les dijo que iban a ser vestidos cubiertos, que se le iba a poner una prenda desde lo alto. Y eso es lo que está pasando y sigue pasando. Si usted lee el libro de los Hechos, va a ver cómo cuando los discípulos o cuando los cristianos, cuando la iglesia estaba toda reunida, porque Jesús les dijo, no se muevan de aquí, espérense en Jerusalén. Ahora, esto que Jesús les dice en Hechos 1:8, de que serán testigos, si se dan cuenta, de que dicen Jerusalén, Samaria, que no es o en un lugar o en el otro, es aquí, allá, acullá y hasta, ¿cómo se dice? Aquí, acullá y hasta Maracuyá. ¿Sí se dice así? ¿O esa es una...? No, pero sí se entiende, ¿sí? O sea que la obra de Dios es aquí, en La Paz, allá en San Pedro, en Todos Santos, en Plutarco Elías Calles, ¿sí? O algo así se llama un pueblo ahí, y hasta allá. No podemos decidir o aquí o allá, porque la Biblia no nos dice es en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pues. Entonces, hermanos, no podemos estar o aquí o allá, es aquí y allá. Aquí en La Paz ya Israel, ¿verdad, Jesús? No es de que o aquí o allá, es aquí y hasta allá. Entonces no nos limitemos, porque Jesús les dijo, recibirán poder desde lo alto, y eso es lo que está pasando. Él dijo, recibirán poder. Entonces, cuando llegamos a Hechos 2, vayan a subirle a Hechos 2, porque empieza esa, pues no aventura, empieza la promesa del Espíritu Santo en los discípulos. Hechos 2. ¿Usted ha leído el capítulo 2 de Hechos, hermano? Lo voy a leer del 1 al 3, usted léalo ahí en silencio y vaya escuchando. Si no trae Biblia, vaya escuchando. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Ya había leído usted esta parte del capítulo? ¿Se lo ha imaginado? ¿Se ha imaginado usted estando ahí en ese lugar lleno de gente de muchos lugares que hablaban muchos idiomas? Y estaban ahí, porque en esa parte, en esa región, en ese tiempo, pues se juntaba mucha gente de otros lugares. Pero también ahí estaban reunidos la iglesia, los cristianos, estaban todos reunidos. Y de repente viene esto. Estas personas que estaban ahí empiezan a hablar en todo tipo de lenguas, con la valentía que nunca antes habían tenido. Pues. ¿Qué tipo de hombres eran los que estaban ahí reunidos? Era gente, los discípulos. ¿Qué tipo de gente eran los seguidores del Señor? Era gente común, gente ordinaria, gente simple, pero simple no no simple sino simple de gente sencilla. No era gente preparada, ni gente que se había ido a capacitar, o sea, era gente, algunos recién convertidos, pero eran discípulos del Señor que obedecieron y que estaban esperando la promesa. Y de repente estos hombres comunes y corrientes, a lo mejor hasta más corrientes que comunes, porque había era gente del vulgo, había gente que eran algunos hasta medios revolucionarios, otros rebeldes, había gente de todo tipo que se habían convertido al Señor, y ahí estaban todos reunidos, porque Jesús les dijo, no se muevan de aquí. Estaban juntos y de repente estos hombres empiezan a hablar con una valentía que nunca antes habían tenido y con un poder que no se había visto antes. Y se da el milagro. Ellos, esta gente reunida, estos creyentes, anunciando el Evangelio. Dale por ahí, Nani. Por ahí creo que estás atrás. Estos hombres estaban reunidos ahí, anunciando el Evangelio del Señor.
¿Cuántos idiomas había ahí? ¿Usted ha contado tanta gente había otros lugares? ¿Usted cree que los discípulos fueron a tomar un curso, ¿cómo se dice? Express del idioma que posiblemente tuvieran que hablar? No tuvieron tiempo, ellos estaban ahí. En cuanto le llega el Espíritu Santo, dice la Biblia que empiezan a compartir el Evangelio. Y es cuando se da el milagro de que cada uno habló en diferente idioma. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que hablaban en diferentes lenguas los cristianos? ¿Usted cree que era para que, ay, mira, hablan idiomas? Era para que escucharan el Evangelio del Señor. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos, los cristianos? ¿Qué tuvieron que hacer? Sería como, por ejemplo, tú estás hablando en el idioma español, vamos a suponerlo, pero aquí hay americanos, hay rusos, ellos estarían oyendo, que tú hablaras en español, ellos estarían oyendo en su lengua. Algo así, yo imagino. Imagínense 120 gentes cristianos, pero había ahí miles de gentes. Entonces cada cristiano uno en africano, y todos los africanos oyen y se juntan a escuchar al que habló en africano, me imagino. Otro empezó a hablar en coreano y los coreanos, allá oigo en mi idioma y se acercan. Pero era gente común y corriente, no era un coreano hablando coreano, no era un africano hablando africano, eran creyentes del Señor que estaban compartiendo el Evangelio y les oían hablar las maravillas de Dios, porque eso era lo que estaban diciendo. ¿No son estos galileos? ¿No son común y corriente? ¿Cómo es que les oímos hablar cada uno en el idioma en que hemos nacido? ¿Qué tuvieron que hacer los cristianos? Abrir la boca, hablar. Dice el pasaje, y el Espíritu Santo desciende y empieza a hablar en todo tipo de lenguas, todo tipo de lenguas. Lo maravilloso ahí no fue el que hablaran lenguas, sino que se compartió el Evangelio, porque ese es el mensaje. Eso es lo que importa en el cristiano, es que comparte el Evangelio. No importa si hablas lenguas o no. Porque dice Pablo, ¿de qué me serviría hablar aquí yo? ¿Alguien de aquí sabe alemán? Nadie. ¿De qué serviría a mí yo a darle estudio en alemán si nadie me entendería? El milagro aquí se dio porque se necesitó que mucha gente de otras partes del mundo escucharan el Evangelio. ¿Qué? Si usted lee todo el pasaje, ¿cuánta gente se convirtió? ¿Cuánta? ¿No han leído los hechos? En la primera predicación que hubo después de esto, se levanta uno de los discípulos y predica a 3,000 gentes. Seguramente había de muchos países. Esos convertidos después se fueron, yo creo que a su país, y ya empezaron a predicar. A lo mejor había algún mexicano por ahí, yo no sé, ahí no dice, pero a lo mejor había ahí un colado, porque donde quiera hay mexicanos, ¿verdad? Vaya usted a cualquier parte del mundo y va a haber un mexicano. Como aquí hay un guatemalteco. Sí. Dale el siguiente, Nani. Dice el capítulo 2. Si usted lee todo este pasaje, ellos anuncian el Evangelio y 3,000 personas se salvan. Son salvas por el poder del Espíritu. Y esto es lo que sorprende a todos. Hermanos, la tercera razón por la que debemos ser iglesia es que somos revestidos por el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer únicamente es hablar. Levanta la mano los que ya son cristianos, los que ya un día hicieron su profesión pública de fe, que ya reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Pues todos los que tenemos la mano levantada ya fuimos revestidos con ese poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue revestido de ese poder cada quien? Cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador. No es una experiencia posterior. En el momento en que usted recibe a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo y es revestido con ese poder. ¿Y qué tiene que hacer para usar ese poder? Los discípulos no esperaron nada, o sea, no tuvieron que esperar sin irse no sé, a irse a un retiro espiritual, a que, pues no sé, les echen agua en la cabeza. No esperaron nada. Ellos abrieron su boca porque reconocían que estaban revestidos con el poder del Espíritu Santo. 3,000 personas son salvadas por ese poder, 3,000 gentes. ¿Qué tuvieron que hacer? Se sentaron a planear los discípulos. Hay que hacer algo porque va a venir el día de Pentecostés, va a venir ese día que viene mucha gente, ver más de miles. Hay que hacer algo, hay que hacer una estrategia, un mercadeo. Ellos únicamente recibieron el Espíritu Santo y lo que hicieron fue abrir la boca. Y la obra la hace el Señor. 3,000 convertidos.
¿Usted cree que puede pasar eso hoy en nuestros días? Lupita sí lo cree. ¿Usted cree que puede hoy pasar eso en nuestros días? ¿Usted cree que usted y yo abrimos la boca delante de 100 gentes o 10 o las que estén alrededor nuestro y pueden convertirse al Señor? Exactamente. Sí, exactamente. Tenemos miedo o creemos que me falta elocuencia para hablar, hermano, o ¿sabe qué? Me hace falta, pues no sé, que me den un curso de estrategias para evangelizar, o ¿saben qué? Pues mejor hay que hacer un estudio de mercado, a ver cuál es la necesidad real de la gente. Pensamos que necesitamos elaborar estrategias cuando vemos, sí, que los primeros cristianos no ocuparon más que compartir de Cristo. La sencillez del evangelio es esa, hermano. Predicar de Cristo. ¿Dónde? ¿Cuál fue la instrucción? Aquí, allá, acullá y a maracuyá. O sea, hasta donde alcance tu vista. No tienes que pensar o aquí o allá, porque luego hasta pensamos o aquí o allá, no sé, hay que orar a ver dónde. Ahí, no sé, donde hay gente, donde hay perdidos, hay que predicar. Así que, hermano, yo creo que usted y yo todos los días andamos en medio de gente que se está perdiendo y estamos esperando el momento, porque lo decimos, ya Dios va a poner el momento. Pues ahí está, o sea, si te lo puso ahí, ese es el momento. No voy a orar primero para que Dios ponga el momento idóneo y que me dé una señal, que se caiga la hoja del árbol de la esquina para un perdido a la vista, compartir el evangelio. O no será así. Un perdido a la vista, el cristiano tiene que hablar. Dale, Nani. Dice Hechos, nos vamos a Hechos 4, versículo 13. Bueno, si ustedes se han leído esta parte de la historia, la gente empezó a burlarse de ellos. Incluso algunos decían, porque estaban hablando, estaban penos de mosto. Y ya Pedro después dice, oiga, pues, pero no es la hora, esta hora en la que estamos, no es la hora en la que se acostumbra a tomar. Y Pedro empieza a predicarles. Pero si vamos a Hechos capítulo 4, 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, eran hombres eran hombres sencillos, eran hombres sin letras y del vulgo. Pero los que lo estaban oyendo se maravillaban. ¿Por qué? ¿Qué tenían Pedro y Juan que hacía que la gente que los oía se maravillaban? Había algo en ellos especial. Decían, no, mira, es Juan el evangelista. ¿Qué había en ellos que la gente se maravillaba? Pues, ¿O por qué podían hablar con ese denuedo? ¿Qué era? El poder del Espíritu Santo. Era el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esa es una razón por la que debemos ser la iglesia de Cristo. Estamos revestidos con ese poder. Pedro y Juan con denuedo hablaron del Evangelio. Dice que la gente se maravillaba y decían, ¿no son gente simple y sencilla? Si vamos a darle al siguiente, Nani, Hechos 4:33, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Vea estos versos. This is a demonstration of ¿Qué Ustream necesitaban Producer. o qué necesitamos para dar testimonio del Señor Jesús? Únicamente el Espíritu Santo, y hermano, ustedes y yo lo tenemos. No necesitamos otra cosa para predicar el Evangelio. Sí necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos para ir creciendo y conocer más del Señor, pero para compartir el Evangelio únicamente es hablar. Decían los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted ya es salvo, usted ya es cristiano, usted es hijo de Dios, usted ya cuenta con el Espíritu Santo, está revestido con el poder para compartir el Evangelio. Todo lo que vemos que los hermanos, ustedes y yo podemos leer
toda la Biblia y todo lo que vemos que los hombres de la Biblia hicieron a lo largo del Antiguo Testamento, y puede nombrar desde la gente del Antiguo Testamento, puede ver a Moisés, puede ver a Josué, puede ver a los grandes de la Biblia del Antiguo Testamento, puede ver a la gente que estuvo compartiendo el Evangelio, hombres y mujeres sencillas, y lo que Dios ha seguido haciendo con hombres y mujeres hasta hoy. ¿Qué necesitaron todos esos hombres de la Biblia para hacer lo que hicieron? Tener el Espíritu del Señor en ellos. Con un hombre tan sencillo y tan simple como Moisés, sacó al pueblo de Egipto, abrió el mar rojo, sacó agua de la roca. Con hombres tan sencillos y tan simples como Juan, como Pedro, como Felipe, como Esteban, compartiendo el Evangelio, haciendo prodigios, maravillas, y la gente se quedaba asombrada de lo que hacían. No tenían en ellos, en sí mismos, como personas, como seres humanos, no tenían nada en especial, pero contaban con el poder del Espíritu Santo, que eso es más que suficiente. Dale al que sigue, Nani. Hermanos, ustedes y yo somos una iglesia llena de gente ordinaria, en el sentido de que somos sencillos, somos simples. O alguien de aquí siente que, no, hermano, yo no soy simple, soy... Bueno, si hay gente complicada, pues, aquí y allá, y acullá y maracuyá. Pero hermanos, somos gente simple, somos gente común. Todos tenemos la sangre roja. ¿O alguien la tiene azul? Sí, o sea, todos somos de carne y hueso. Todos nacimos en un hospital. Bueno, a lo mejor alguien nació en su casa. Pero hermanos, todos ustedes y yo nos vamos a morir, nos van a enterrar o nos van a cremar y vamos a... O sea, no hay nada en especial en nosotros. Pero sin embargo, contamos con el revestimiento del Espíritu Santo. Y eso es lo único que necesitamos para compartir del Señor. ¿O necesita algo más? ¿Usted cree, hermano, en Cristo, que necesita algo más para compartir el Evangelio? ¿Necesitaremos como iglesia algo más extraordinario para poder ser la iglesia del Señor? ¿Necesitamos que caiga aquí, que tiemble, o que me ponga a dar marometas, que vomite, que alguien se ría a carcajadas? ¿Necesitamos algo más? ¿Lo cree usted? ¿O cree que ya tenemos lo suficiente? Tenemos al Espíritu Santo y realmente yo no necesito nada más que al Espíritu Santo. ¿Usted necesita algo más? Si cree que lo ocupa, yo le puedo decir a dónde vaya, ya le van a algo más, pero va a ser pero no creo que más poder que el Espíritu Santo no va a ver. Sí, somos una de gente ordinaria. Y hermanos, esto debemos entenderlo, porque hay un gran peligro en las iglesias de hoy, donde creemos que solamente son algunos cuantos. Hay un riesgo en las iglesias de hoy de creer que solamente son algunos cuantos que están dotados de ese poder especial, y que solamente son ellos a los que se les debe dar el lugar para que estén al frente. Porque eso luego creemos. No, es que nosotros no, el hermano, porque él... Y hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo, usted ya lo tiene todo. Hay un riesgo en las iglesias de hoy creer que solamente son algunos. Sí, creemos que solamente son algunos los que están dotados para hacer esto o aquello. Tenemos la idea errónea de que pues no, o sea, no todos tienen ese poder, solamente ciertos hermanos y solamente ellos. Y todos tenemos al Espíritu Santo, todos somos revestidos, todos tenemos el poder y la autoridad para compartir el Evangelio. Pero para eso pues hay que estar bien agarrado de la mano de Dios, cuidando nuestra santidad, nuestra comunión con Él, nuestra unidad en la iglesia. Si no, pues entonces va a ser difícil, porque el Espíritu Santo no actúa si no hay santidad en la vida del creyente. El Espíritu Santo no actúa si no hay, en la vida del creyente, no hay unidad con la iglesia, si no hay compromiso. Si no, entonces sí hay debilidad, pero no en el Espíritu Santo, sino hay falta de voluntad y de compromiso y entrega para que el Espíritu Santo haga la obra. Dale al siguiente. Bueno, hermano, usted creyente en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y también les decía este peligro, hemos llegado a creer que solamente hay pocos en la iglesia que tienen ese poder. Y realmente, ¿cuántos seremos aquí? ¿Quién es? Levante la mano el que está revestido
del Espíritu Santo? Levanten la mano los que están revestidos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces yo creo que no hemos entendido bien. Levanten la mano todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Todos los que ya tienen a Cristo en su corazón, levanten la mano. Ok, ahora bájenla. No, espérenme, todos los cristianos tengan la mano levantada. Ahora bájenla los que no están revestidos con el Espíritu Santo. This is a demonstration Ahora of sí queda, Ustream entonces, sí, Producer. hermano, entonces todos nosotros, la iglesia del Señor, tenemos ese poder, ¿sí? Para hacer lo que Jesús dijo que hiciera la iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermano creyente, usted tiene el Espíritu de Dios. Esa es la tercera razón por la que ustedes y yo debemos ser la iglesia del Señor. ¿Sí? Dale, Nani. El desafío es seamos la iglesia de Cristo. Hermanos, tenemos como iglesia 45 años, y digo tenemos, aunque yo no tengo aquí los 45 años, pero somos la iglesia del Señor, y aunque usted y yo nos hemos integrado a esta iglesia después de que esta iglesia se organizó, somos la iglesia, y tenemos 45 años. El desafío del Señor siempre ha sido el mismo, que la iglesia de Dios sea viva, proclame y se manifieste al mundo como la iglesia de Cristo. Y ahora, si de repente hay dudas o desánimo de que, pues no, ¿por qué? 10 razones. La primera, dale, Nani. La primera es que Jesucristo, Jesús, es digno de que usted y yo nos rindamos de manera absoluta a Él, sin reservas, sin miramientos, ¿se dice? Sin reservas, sin miramientos, sin nada. Todo lo que les estorbe a ustedes y a mí para entregarnos de manera completa al Señor, tendríamos que renunciar a eso. ¿Qué es? Ustedes y yo, cada quien sabe qué es lo que le ha estorbado para una entrega absoluta al Señor. Hermanos, renunciemos a lo que nos estorba. No seamos como el joven rico, que no pudo renunciar a lo material. No pudo quitar lo material de su primer lugar y bajarlo al último para poner a Cristo como el único, y decidió irse triste. Él creía que él cumplía con los 10 mandamientos. Señor, soy religioso, voy al templo todos los días, y etcétera, etcétera. Pero había en su corazón algo que tenía en primer lugar como lo más importante, lo material. Mejor seamos como Zaqueo, que era un hombre de mucho dinero, pero sin embargo él dijo: Señor, la mitad de lo que tengo a los pobres y la otra mitad le pago. ¿Cuántas veces a los que he defraudado? 4 veces. Seamos como, renunciemos a lo que nos estorba para seguir a Cristo. Segunda razón, Jesús está trabajando todavía para el avance de su reino. Él es el que hace la obra. Esa es la segunda razón por la que debemos ser la iglesia de Dios. No estamos solos. Él lo prometió, dijo: y aquí yo estaré con vosotros. ¿Cada cuándo? ¿Cada domingo? Y hermanos, a veces creo que muchos de los cristianos pensamos que solamente el Señor trabaja algunos días de la semana. No, y a veces ni eso, porque a veces hasta ni nos preocupamos por estar aquí cuando Él nos va a hablar. Decimos: ya fui en la mañana, ya no voy en la tarde, ya fui el miércoles, ya no voy el viernes. Cuando sabemos que aquí Dios viene a hablarnos, y cuando Dios habla y usted no está presente, eso sí es algo serio. Si Dios está hablando hoy y alguien no vino, es algo serio, porque ese que no vino no está escuchando lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Seamos la iglesia del Señor, porque Él sigue trabajando. Él está aquí, está allá, está haciendo su obra, y quiere que nosotros nos integremos a su obra para completar lo que Él comenzó a hacer. Y la tercera razón, que es la que vimos hoy, es porque Jesús nos ha revestido de su poder. Van 3 razones. ¿Cuántas faltan? 7. Si usted quiere alguna razón por lo cual estar aquí y estar allá compartiendo el Evangelio, hermano, ahí tiene por lo menos 3. Una, que Jesús merece toda la entrega total. 2, que Él sigue haciendo la obra en nuestros días. Y 3, que nos revistió con su poder. ¿Quiere alguna razón más? Ya, con esas 3 yo creo que, más con la primera es más que suficiente. Pero si nos quedaron como que, pues no me convence la primera, ahí le va la segunda. Pues como que la segunda me quiere convencer, ahí le va la tercera, y si no hasta la 10ª. Pero hermano, tomemos el desafío de ser la iglesia del Señor. Obedezcámosle en la gran comisión, unámonos a su iglesia, permanezcamos en ella, porque es a través de su iglesia por la que Dios ha estado haciendo la obra desde un principio y la va a completar hasta el final. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo dice el pasaje?
hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra y la sigue perfeccionando. Así que, hermano, no se salga del lugar donde Dios está perfeccionando su obra. Es en su iglesia. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pues. Permanezcamos en la vid. Permanezcamos en el cuerpo que está pegado a la cabeza, que es la iglesia del Señor, pegado a Jesucristo, que es la cabeza. Y dale, Nani, la cuarta razón, próximo viernes a las 8. No se pierda la cuarta razón, porque si se la pierde, quién sabe, hermano, qué le suceda. Se la va a perder y va a tener, hermano, ¿cuál fue la cuarta? De todas maneras, la voy a repetir al siguiente viernes, pero es mejor que usted escuche cuál es la cuarta razón. Sí, así que, hermanos, lean el libro de los Hechos, hermanos, léanlo, imagínenselo, así como hay películas del Arca de Noé, de Moisés. ¿Cómo no se le ocurre a alguien hacer una película del libro de los Hechos? Porque yo creo que rompería récords de, ¿cómo se dice?, de gente que va a verla. Hay que decirle a Marvel que la haga, o a ¿cómo se llama? George Lucas, el de Star Wars. Porque, hermanos, léala, el libro de los Hechos. Imagínense lo que Dios hizo lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo hizo, lo quiere seguir haciendo ahora. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es que en un solo día 3,000 gentes se convirtieron por la predicación de gente tan simple como Pedro? ¿Sí han leído que Pedro se para y empieza a predicar? Dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 gentes. 3,000 gentes. Yo de repente pienso, bueno, ¿cómo le habrá hecho Pedro? O sea, en aquel tiempo no había bocinas, no había equipo de sonido, no hubo chance de rentar un equipo de sonido. ¿Cómo le hizo Pedro para que su voz escuchara, la voz de él escuchara tanta gente? Pues Pedro nomás habló. Lo demás lo hizo el Espíritu Santo y se encargó de que cada oído se agudizara, o que la voz de Pedro ¿cómo se dice? Se magnificara. No sé cómo lo haría, pues, pero no ocupo esto. La gente estaba de pie, no estaban sentados, porque no era un lugar como este, era así en la calle. ¿Usted cree que usted lo puede hacer? ¿Usted cree que puede un día ir al malecón y levantarse de la gente? A ver, escúchenme, quiero decirles algo. ¿Cree que se animaría a hacerlo? Pues yo no me animaría, pero el Espíritu Santo sí, así que, y como estamos revestidos con Él, lo más seguro es que un día nos va a poner ahí y nos va a hacer hablar. Y si el Espíritu Santo le dice habla, no nos resistamos a Él, porque nos va a pasar. Sí, vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, porque, Señor, queremos ser la iglesia que tú estableciste. Y, Señor, que vemos en el libro de los Hechos la clase de iglesia que tú has querido que se siga estableciendo, y que sea la iglesia la que cumpla con tu ministerio, que sea la iglesia la que trabaje en el establecimiento de tu reino. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos muestras el poder de tu Espíritu Santo y lo que tú puedes hacer a través de gente tan sencilla y tan ordinaria como nosotros. Señor, perdónanos, Padre, porque nos hemos sentido a veces tan poca cosa que creemos que no nos puedes usar, pero también perdónanos, Señor, cuando nos hemos creído la gran cosa y creemos que con nuestras fuerzas se puede. Perdónanos, Señor, y danos la capacidad de reconocer, Señor, que eres tú obrando en nuestras vidas, que ya estamos revestidos con el poder de tu Espíritu Santo y que solamente necesitamos la voluntad y el deseo de obedecerte. Señor, usa a cada hermano aquí presente, úsanos en cada momento para compartir tu palabra, usa esta iglesia para establecer tu reino aquí en la ciudad, y, Señor, también llévanos a otros lugares, porque queremos que toda la paz sea alumbrada con tu luz, y nosotros queremos ser parte de eso. Señor, bendícenos en cada momento y síguenos permitiendo escudriñar tu palabra cada día, Señor, y también permite que podamos exponerla aquí en este lugar, y que nunca llegue el momento en que se prohíba leer tu palabra y mucho menos proclamarla. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los anuncios. Bien, hermanos, tenemos a las 9:30 vigilia. Empezamos la vigilia. Hermanos, le invito a que se quede. Vamos a estar orando hoy por algunos asuntos que vamos a tratar en el culto de negocios, ¿sí? Estas 3 horas que vamos a estar orando, es importante que usted se quede, sí, miembro de la iglesia, porque vamos a orar por asuntos que vamos a tratar mañana, ¿sí? Y, hermanos, mañana el culto de negocios es a las 5 de la tarde. ¿Sí? Mañana a las 5, todos los miembros de la iglesia, pues es necesario que estén aquí mañana a las 5. Es necesario que esté hoy orando hasta las 12:30, mañana a las 5 de la tarde.
Los jóvenes mañana no tienen actividad porque vamos a tener aquí el culto de negocios. Hermanos, por ahí están, ya estamos, hoy es el último día del mes y ya va a salir el boletín de oración, así que levante la mano para que le den un papelito y usted anote ahí en el papelito su necesidad. Sí, la necesidad que usted, si usted quiere que oren por alguien en especial, igual anote ahí el nombre de la persona, la necesidad para que salga el boletín. Y hermanos, el domingo, el próximo domingo tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana aquí en la iglesia y también allá en Tabachines. A las 2:15 tenemos el culto de predicación y como es primer domingo del mes, tenemos, hermanos, la cena del Señor en el culto de las 12:15. Así que, hermano, igual, no falte, recuerde que la comunión, porque así le llaman algunos, de la cena del Señor, se llama comunión porque es cuando todo el This is a cuerpo de la demonstration iglesia, of toda la iglesia se Ustream reúne producer. a la muerte de Cristo, su sacrificio y también su segunda venida. Y el domingo por la tarde a las 7 de la noche hay culto aquí en el templo y también allá en Tabachines. Y hermanos, sigan orando por las obras misioneras, por los planes, por San Carlos, por 20 de noviembre, por Tabachines, por el Cerezo. Tabachines ya van a tener los cultos a las 6 los domingos, ¿sí? Hermanos de la iglesia de aquí, vayamos pensando porque a lo mejor igual, a lo mejor algún día decidimos que en invierno sea This más is a temprano para no salir tan demonstration of tarde. Ustream Bueno, hay que producer. orar. Ahora vamos a orar por eso en la vigilia, a ver qué nos dice Dios, porque a lo mejor se puede, ¿sí? No estamos casados con la hora, ni es un pecado cambiar el horario, ¿eh? Tampoco, ¿sí? En la semana que entra, hermanos, pues tenemos el miércoles culto de oración y el viernes el estudio bíblico. Hermanos, en noviembre tenemos la semana de oración por las misiones mundiales. Y hablando de esto, de las misiones, hermanos, hay una obra misionera acá en Michoacán que son en This is a Chihuahua. demonstration Sí, es en of Chihuahua. Ustream Hay una producer. hermana misionera que está pasando por mucha necesidad. Sí, allá en la sierra en Chihuahua o en Michoacán. Tarahumara no es por allá, Huachuchi. En Chihuahua, es Huachuchi. Sí, sí. Así que, hermanos, vamos a recoger una ofrenda para enviarle a esta hermana. ¿Sí? El domingo, la ofrenda. Bueno, entonces prepárese. Yo pensé que ahora, bueno, el domingo. Así que junte más, pues. Es una hermana que está, misionera, que está en la sierra en Chihuahua y necesita de nuestras This is a oraciones, pero también demonstration of Ustream producer. el apoyo económico. ¿Sí? Ok. 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 This is a demonstration of Ustream producer. Ok. Bien, hermano, entonces ahorita en la vigilia vamos a escuchar, hermano, porque acuérdese que parte de la gran comisión es ir. Y si no puedo ir mis pasos, pueden ir mis pesos. De alguna manera, pues estoy yo contribuyendo con oración, con apoyo económico, con enviando bufandas, o por qué no, a lo mejor un día nos organizamos y hasta vamos a visitar allá a Chihuahua, ¿sí? Hermano, entonces estemos orando y leyendo la Biblia y ¿qué otro anuncio ya no se me pasa ninguno? Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Mande? Pásale a Rebeca para que repita el texto de las ofrendas. Ándale, tú estás dirigiendo, ¿sí? Hermanos, entonces no se vayan a ir. Al final del culto va a haber venta de Viropizza. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 Corintios This 9, is a 7 y 8. demonstration of Ustream producer. Cada uno de propuso su corazón, no por tristeza ni por su fama dadora alegre, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotras moderación, teniendo siempre todas las cosas, todos los para toda la This is a demonstration of Ustream producer.
Vamos a orar por las ofrendas y puestos de pie, vamos a también orar para terminar. This is a demonstration of Bendito Padre Ustream Celestial, Producer. gracias Señor porque tú nos provees, Señor, porque tú nos das y que no nos falte nada, Señor, tú no nos dejas, Señor, tú ves nuestras necesidades, tú estás con nosotros, tú sabes cada cosa que nos hace falta, Señor, cada cosa que necesitamos, tú estás, Señor, con nosotros. Tú nos cuidas, tú nos amas, tú nos proteges, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos ves, porque nos utilizas para tu obra. This is a Confías en demonstration nosotros, of Señor. Ustream Nos das Producer. obligaciones y nosotros, con tu corazón, con el Espíritu en nosotros, te servimos, Padre bendito. Guíanos a hacer tu voluntad, Señor. Llévanos afuera de esta iglesia a compartir el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. No olviden el peso misionero. This is a demonstration of Ustream Producer. 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 This is a demonstration of Ustream Producer.
This is a demonstration of Ustream Producer.